Y continuamos con Síntesis del día de hoy, presentando a nuestro invitado. Un placer y un gusto presentar al licenciado Manuel Núñez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Manuel? Muy bien, muy contento de estar ¿Tenía aquí con mucho tiempo que no venía? Bueno, yo vengo siempre que me invitan, ¿no? Estaba ausente usted. Qué gusto tenerlo aquí presente con nosotros. Bien. Licenciado, gracias por estar con nosotros y vamos a aprovechar, aunque tenemos varios temas que queremos tratar con usted en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de Haití, vamos a hablar de la parte migratoria, de la política y eso, pero usted siempre, sus análisis son ponderados, ver las cosas fríamente. ¿Cómo usted ve en este momento, como dominicano, la situación nuestra, desde el panorama global? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted lo ve? Mira, yo veo que es un país que no ha perdido el rumbo político, el sentido mismo de lo que debe hacerse. Cuando uno examina y compara la situación nuestra con la situación que había en la época en que gobernaba Balaguer y que estaba Juan Bosch vivo, eran hombres que entendían perfectamente, porque habían vivido, tanto Balaguer como Juan Bosch, nacieron uno en el 1909, Juan Bosch, y Balaguer nació en el 1906, y vivieron en carne propia lo que fue la ocupación estadounidense del 16 al 24, de 8 años de gobierno norteamericano en el país. Y vieron cómo se perdió la soberanía nacional a consecuencia de la deuda. O sea, por eso eran hombres que estaban traumatizados. Balaguer hizo la mayor obra del país, que yo no creo que sea el metro, que es Higüey Aguacate. La hizo Balaguer sin préstamos, sin tomar dinero prestado. Y Juan Bosch era igualmente alérgico a los préstamos, porque los dos vivieron que el país perdió su autodeterminación por la intervención de las aduanas que se produjo en el siglo XIX con Lilis. Heró le pasó la deuda de la Western Door a la San Domingo Improvement. La San Domingo Improvement intervino en las aduanas y esa intervención se prolongó hasta 1941, cuando se produjo el Tratado Trujillo-Colder-Hall, que es la redención de la deuda exterior, y el país recuperó nuevamente su soberanía económica. Entonces ahora estamos en una situación en que las élites políticas, es decir, no solamente los que están en el poder, sino también los que están en la oposición, en su generalidad, habrá excepciones desde luego, no entienden que este proceso de endeudamiento alocado que hemos emprendido, en este presupuesto nuevo serán 4.000 millones de dólares, pero han sido así, es decir, durante los últimos 6 años de gobierno, cada año se está cogiendo 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, para completar las apropiaciones del presupuesto nacional, lo cual quiere decir que lo que se recauda, lo que se recoge, no da para solventar el presupuesto y para pagar la deuda. Ya hemos llegado prácticamente al 52% del PIB y más del 45% del presupuesto hay también para solventar deuda. Es decir, que es una situación deficitaria, pero al mismo tiempo es algo que no tiene visos de disminuir, porque se entiende que el aumento del gasto social, dígase social, es decir, las subvenciones a las personas que han sido excluidas del aparato productivo por varias razones, entre otras por una escasa mira a lo que es el empleo. El empleo no es una penalidad, esa idea vieja de que cantaba Josito Mateo,
que el trabajo para mí es un enemigo. No, el trabajo es una redención y una bendición. Una dignidad. Una dignidad, es decir, lo importante no es que tú le des a la gente un bono luz, un bono gas, sino que tenga un trabajo, que recupere su dignidad, que recupere el amor por lo propio, que pueda planificar, que pueda visualizar, pero en la medida en que has permitido la masiva desnacionalización del trabajo en la agricultura, que es la gran bolsa de empleos, en la construcción, que son los empleos que crea el Estado por las inversiones públicas del país, en los servicios, en el trabajo informal, en la medida en que has privado a enormes capas de población del empleo, pues en esa medida tiene necesariamente que ampliar el gasto social. Es decir, aquí se cree que el gasto social, que su ampliación constituye un progreso. No, si yo debo gastar más asistiendo a las poblaciones, quiere decir que la cosa va peor. ¿Por qué? Porque el objetivo es que las personas no se mantengan permanentemente siendo asistidos sociales. Nosotros no hacemos nada con crear una sociedad de asistidos sociales, de gente que tiene necesariamente que ser socorrida por el gobierno, que tienen que ser mantenida, porque entonces eso significa que no estamos avanzando en lo que es la incorporación del dominicano a la productividad y a la producción. Manuel, en ese punto que usted acaba de decir, ¿usted cree en la Constitución de la República, sí o no? Sí, claro. ¿Usted cree en la Constitución? Esa Constitución profesa un Estado social de derecho democrático, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bien. Entonces, usted dice, es que el gobierno no está para darle al ciudadano, sino está para permitirle su progreso en base a su trabajo. Eso es lo que, ¿verdad? Eso es. Bien, pero esa Constitución dice que el Estado va a proveer salud, va a proveer alimentación, va a proveer vivienda, y entonces... Son derechos retóricos, es decir, aquí se habla de derechos porque todos estos grupos de izquierda, ONGs, se inventan derechos, ¿no? Pero nadie ha dicho de dónde se va a sacar el dinero para completar esos derechos. Eso es letra y muerta. Los derechos son los fundamentales, son los derechos, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a resistencia, pero algunos coliden unos con otros. Por ejemplo, tú dices, te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas lo que te quiero decir, cuando hablo de derechos retóricos, que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda. La ¿no? vivienda digna. A comer. Todos tienen derecho a comer. Michelle tiene un aforo de 20 panes, ¿no? Y hay 20 personas, pero Michelle es dueño de 5 panes, ¿no? Entonces, si todos tienen derecho a comer, yo debo quitarle los 5 panes de Michelle porque hay 5 personas que no tienen panes. Por eso va contra el derecho a la propiedad. Sí, entonces, si yo suprimo... la igualdad. No, pero que la igualdad es un postulado, una aspiración humana, que el comunismo se dio cuenta que no dio pie con bola. O sea, que eso no... La libertad es más fundamental que la igualdad, porque la libertad es la libertad de producir y de crear y de innovar y de tratar de que la gente se incorpore a la producción y sea responsable de su propio destino. ¿Qué es lo que la igualdad es una afición? Usted dijo. No, la igualdad es una aspiración, no es una ficción. Okay. Es una aspiración. Entonces, tú planteas que todos tienen derecho a un pan. Michelle es dueño de 5 panes. Si yo le quito los 5 panes a Michelle de los 20, para completar los 20, para darle a todo el mundo igual, yo estoy atentando contra el derecho de la propiedad. Si yo atento contra la propiedad, Michelle, que es el que produce los panes, va a dejar de producir pan. Y no va a haber panes para nadie. O sea, ya pasó en Venezuela. O sea, que es lo que está ocurriendo, es que los derechos tienen que ser gestionados de acuerdo a una racionalidad. Entonces, todos esos derechos de tercera generación, cuarta generación, son ficciones, inventos que se han inventado las ONG, los jesuitas, la iglesia, con relación a que el papá Estado le quite al que produce, al que trabaja las cosas para dárselas al que no tiene. ¿Tiene letra muerta en ese sentido la Constitución de la República? Cosas que son, aunque son ponderables, son incumplibles. Son incumplibles porque
se contradicen con otros derechos. Es decir, la base de la libertad, la base del esfuerzo, de la innovación, es la propiedad. Si tú la suprimes, evidentemente tú vas a terminar haciendo una sociedad pobre, que es lo que ocurre en Venezuela. Es decir, el que producía carne, dijo, bueno, yo no voy a producir carne porque Maduro dijo que la carne hay que venderla a 10 centavos y a mí me cuestan 5 pesos producirla. Entonces, evidentemente en ese marco yo dejo de producir carne, pero entonces, ¿qué ocurre? Que la primera repartición que se haga de mi ganado, pues se hizo, pero ya no habrá más que una. No hay una segunda repartición. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de producir. Y si no hay productividad, es decir que la condición para que haya bienestar es que haya producción, que haya riqueza. Si tú destruyes la riqueza, no hay nada que repartir. Sí, y evidentemente la visión debe enfocarse en ese sentido, no en el sentido contrario, demagógico, de gente que trata de culpabilizar a las clases productivas, es decir, haciéndola culpable de que yo tengo hambre porque tú tienes dinero. No, yo tengo hambre porque no produzco, tengo problemas, estoy impedido, es decir, por un montón de cosas, pero no es un problema de crear, es el hecho de que los que no tienen es porque alguien se los quitó, sino que ver cuál es la fuente para producir. Profesor. Porque hay un momento en que se considera justo que todo el mundo pase hambre. Así es. Mire, profesor. Eso también es injusto. Usted refiere que el rumbo del país, o el país está perdiendo el rumbo. ¿Usted cree que el país tiene un rumbo incierto? Si miramos retrospectivamente, ¿cómo yo pongo esa pérdida de rumbo, ese rumbo incierto? Si miramos al país retrospectivamente, 30 años atrás, teníamos una ciudad menos convulsionada. Hoy tenemos, donde había una casa, un edificio de 30 apartamentos. El país va creciendo aceleradamente. Tiene avenidas que comunican el país. La economía, según los instrumentos nacionales e internacionales, la evalúan bien. Tenemos una educación que no va a surtir efecto ahora, pero estamos invirtiendo una buena parte de nuestros recursos en educación. Hemos mejorado el aspecto hospitalario, hemos mejorado en el aspecto democrático, de participación del pueblo, el acceso a los mecanismos, el acceso a la justicia, el acceso a la institución. Entonces, ¿cómo es que si el país ha avanzado en los últimos 30 años, no en el ritmo de que quiera yo o quiera usted, cómo que entonces no tenemos un rumbo cierto? Bueno, no tenemos rumbo porque en educación tenemos el peor resultado del continente. Hablando de educación, por ejemplo. ¿La evaluación PISA usted se refiere? La evaluación PISA, TERCE, todas las evaluaciones, no solamente la PISA. Manuel, pero la evaluación PISA hace 10 años. No, la que se hizo ahora. No la última. Sí, la que se hizo ahora, reciente, dice lo mismo, es decir, que la que se ha hecho en época de Navarro. Es decir, todas las evaluaciones, y la última del Banco Mundial dice que estamos entre los peores países de rendimiento, o sea que 14 años de educación equivalen a 6 años de educación en otros países, o sea que estamos en la cola final de los rendimientos. O sea, estamos por debajo de Honduras, por debajo de Ecuador en educación. Para darle un ejemplo de lo que ocurre en el país en términos educativos, la prueba PISA evalúa todos los segmentos a partir de estudiantes de 15 años, que es porque uno mide a 15 años para saber lo que va a ser a los 20, cuando ya sea un adulto. Pues bien, en esa evaluación tú mides todos los segmentos, el de excelencia y el general. El general está por debajo incluso de Nicaragua. Nicaragua gasta $400 por estudiante, nosotros gastamos $1.200 por estudiante. No es un problema de dinero, no es un problema de inversión, como hicieron creer algunos grupos de la ONG, que era un problema de dinero. No hay un problema de organización del sistema, que aunque metas dinero, tiene mucha gente esclavizada, pero no están aprovechando la educación. Tiene que ver con la calidad y la calidad y un montón de cosas. Entonces, en Nicaragua, por ejemplo, el segmento, la orquídea de mayor calidad, que llega al punto 5 de la prueba PISA, corresponde a un estudiante
por cada 19.000 nicaragüenses. Y ese es el país que está penúltimo. La República Dominicana, que está debajo de Nicaragua, la horquilla de excelencia es de un estudiante por cada 125.000. Lo cual quiere decir que estamos muy por debajo. O sea, que no es únicamente por debajo, sino muy por debajo del resto. Y la mayoría de esos países que están por encima de nosotros gastan menos dinero. Está por encima Ecuador, que gasta $600. Está por encima Centroamérica, que salvo Panamá, todos gastan menos que nosotros. O sea que no es un problema de que estamos gastando el 4%. Es un problema de que el sistema no está funcionando. Pero eso... Y en salud, le digo lo mismo. O sea, nosotros tenemos el problema de salud enorme porque en salud no se quiere echar la cuenta porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay una especie de ceguera voluntaria. Nosotros sabemos que, evidentemente, si los ministros de salud han dicho que estamos gastando más de 5.000 millones de pesos de ese presupuesto en enfermos haitianos que se meten al sistema. Que usted mencionaba el tema de los empleos, pero si nos vamos a la salud, no solamente recortando los haitianos, nosotros le podemos quitar, mejorar significativamente claro, la salud. Si son 5.000 millones, evidentemente en la salud. Entonces, naturalmente, ¿quiénes son los perjudicados? Los dominicanos subsidiados que van a los hospitales porque los hospitales ya son de ellos. Claro. Es un derecho humano de extranjeros. Usted vio la declaración del embajador francés que fue allá, que dice que ellos tienen listos 8 hospitales para donarlo en Haití, que nadie y no quieren. No hay es una cosa que es extraordinaria. Mire, yo recuerdo en el 2011, yo fui a Haití y fui naturalmente con las Fuerzas Armadas. Yo soy profesor de altos estudios allí y se parqueó, atracó un barco que estaba en el país, un barco de Japón, que Japón había donado a Haití, ese barco que un barco hospital que iba a estar en las diferentes poblaciones de Haití, ¿no? En un hospital excelente, de primera, y que estuvo en el puerto multimodal Caucedo a expensas de nuestro gobierno, que pagaba todo, porque ese barco tiene un mantenimiento, un costo diario, unos pagos. Nosotros, como país vecino, asumimos los gastos enormes, sin que nadie nos los agradezca ni nos los reconozca tampoco, porque parece que los haitianos creen que es una obligación dominicana, que se gasta en ellos, ¿no? Entonces, ese barco fue a Pedernales, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros allí, que íbamos a pasar al otro lado, y las autoridades haitianas de aquel lado dijeron que tenían que pagar $50.000. No tienen que pagar, pero no, que es una donación, no, tienen que pagar el impuesto de $50.000. Naturalmente nuestro embajador en aquella época, el señor Sillier, quería que lo pagara el Estado Dominicano. O sea, fíjese usted el grado de humillación hacia nosotros, el poco aprecio por el país. Una locura. Una locura, ¿no? Es decir, entonces cuando los haitianos comienzan a preguntar que cuánto puede valer ese barco, ¿no? Pues en el medio de las negociaciones, mire que el barco tiene que entrar en medio del rifirrafe, que no quiere dejar entrar y todo lo demás, pues le preguntan al jefe japonés que cuánto valía el barco. Y bueno, no, este barco vale $10 millones. Ah, no, son malos impuestos. Ya no son 50.000, son 200.000 que hay que dar. Para darle un servicio a la población. ¿Qué hicieron los japoneses? Se fueron a Japón. Con su barco. Y el barco hizo muy buena labor porque al año siguiente se produjo lo de Fukushima, la cosa esta del terremoto, y ese barco fue un auxiliar excelente. Claro, para el barco hospital. Mire. Entonces, ese es el clima. Entonces, evidentemente, es un Estado exactor. Entonces, en medio de esas situaciones, en que tenemos problemas en la parte de salud, problemas en el empleo, porque si usted priva a la cantidad de personas que deben ir a la agricultura, que ahora mismo debe ser más del 85% haitianos,
A la Sí, cantidad de casi 200.000 personas que deben de estar en el sector. Claro, a la cantidad de personas que el Estado, cuando Balaguer, ustedes todos recuerdan, cuando Balaguer lanzaba una obra pública grande, mucha gente entraba a la productividad. O sea, porque son los empleos de albañiles, ¿no? Los albañiles que entraban rápidamente a la productividad, pero ahora mismo ese dinero no se refleja. Tenemos obras mucho más grandes, de mucho mayor envergadura. Estamos construyendo en todos los sentidos. Estamos el sector privado y el sector público. Y ese movimiento de dinero en el sector, en la parte baja de nuestra clase media, no se ve. Y no se ve porque ha sido capturado ese dinero. Y eso evidentemente lanza a muchos dominicanos a la desesperación, al juego. La mayoría va hacia el juego porque cree que jugando va a salir de situación desesperante, a la inmigración ilegal, si pueden vencer a las tintoreras y tiburones del Mar Caribe, ¿verdad? A la prostitución, y hay una descomposición, y al narcotráfico, y a la delincuencia. Es decir, todos esos factores están creciendo y van a seguir creciendo, porque todos los años nosotros estamos lanzando más de 120.000 jóvenes al mercado de trabajo y no le estamos buscando una perspectiva. Sin plazas. Y eso, quien tiene que hacerlo, quien tiene que planificar la sociedad, quien tiene que decir lo que hay que hacer, quien tiene que organizar los mercados de trabajo, quien tiene que decir qué cantidad de extranjeros deben aparecer como mano de obra, es el gobierno. Y si el gobierno no toma la decisión de organizar la sociedad misma reproduce Lo que pasa el es que caos, crece la delincuencia, y al crecer la delincuencia tú no tendrás nunca será suficiente ante una perspectiva de desaparición de todo el empleo de la agricultura, nunca será suficiente la cantidad de policía que habrá que tener para mantener la seguridad pública. Bueno, vamos a ver, algunas preguntas que tenemos aquí. Si nos vamos a ver desde el punto de vista haitiano, uno ve algunas dudas y a lo mejor es que ellos creen que tienen todo el derecho del mundo. Por ejemplo, si yo le pregunto, licenciado, para los haitianos, ¿cuándo comienza la historia de allá, de esa parte de la isla? ¿En qué momento? Porque yo veo que hay gente que dice que ellos dicen que en el 1492, pero eso, ¿cuándo comenzó realmente el tema haitiano? Bueno, Haití... La historia de la española desde su punto de vista, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de ellos están antes que nosotros, porque ellos son los herederos de los indios. Una situación absolutamente absurda. No, realmente... Sí, porque ellos no hablan, ellos hablan hasta de las tribus y todo eso, y si no, eso no comenzó con los franceses. Exacto, en fin. Francia se instaló en el lado occidental de la isla después de las devastaciones, es decir, después de 1606, de Osorio. la última devastación, pero se instaló Francia oficialmente porque fue sacada de allí, estuvo instalada primeramente sin esclavos en 1691, el 21 de enero, justamente, esto es lo que da la conmemoración de la Virgen de Altagracia como patrona del pueblo dominicano. El 21 de enero de 1691, los dominicanos vencen a los franceses en la batalla real de la Limonada y los expulsan. Y los franceses... 1700. 1691. O sea que la historia para ellos debe ser de 1700. De 1700, claro. 300 años. En 1700, se funda la colonia de Sandomangue. En Sandomangue había 13.000 personas en 1700. Sandomangue. Sandomangue, porque Francia no le cambió el nombre a la isla. La isla se llamaba Santo Domingo. Ajá, por eso me llamó la atención. Sí, y Francia le puso Sandomangue. O sea, nunca se llamó Haití, porque los indios no escribían. Pero tampoco éramos dominicanos en ese momento. Bueno, ya habían los criollos, sí, porque somos de los pueblos nuevos, el más antiguo de los pueblos nuevos, el primero de los pueblos nuevos. O sea, nosotros comenzamos a formarnos a finales del siglo XV. Allí donde está Puerto Príncipe, ahí estaba la Verapaz, donde el cacique Riquillo bajaba del Bauruco a la Verapaz. Sobre la Verapaz, en las casas, pues ahí está toda la historia de la Verapaz.
Es decir, toda la isla era totalmente española y fue totalmente española desde 1492 hasta 1697, los 2 primeros siglos. Esos 2 siglos no le pertenecen a Haití. Haití comienza en el siglo XVIII prácticamente. Entonces, ellos se han inventado una antigüedad que no poseen. Ellos son el producto de la piratería, de todo lo que Francia hizo para apropiarse de las propiedades de España. En esa lucha de Francia en contra de España, Francia se apoderó de Martinica, de Guadalupe, de la Desirada, de la Deseada, que eran islas de San Bartolomé, que eran islas que Colón descubrió en su 4º viaje. Y además, las demás potencias de Europa, en lucha en contra de Francia, también se apoderaron de parte de los territorios de España, como Inglaterra se apoderó de Jamaica, se apoderó de otras islas, de San Kitts, de Antigua. Se apoderaron de todos los países que España abandonó a su suerte. Que eran islas pequeñas, eran puntos, porque España tenía un imperio muy grande, no podía mantener. Estamos hablando de un país que no tenía la población que es hoy, o sea, 60 millones, sino que tenía menos, tenía 10 millones de personas. Para conquistar un continente de las dimensiones que van desde el Río de la Plata, desde el Sudamérica hasta la Florida. Pero usted puede ir a explicarle eso, ¿verdad? A ellos, para que estén claros. Claro, eso se puede explicar. Ellos como que están perdidos. No, ellos se creen que Colón llegó a Haití, que Colón no llegó a Santo Domingo. Colón llegó a Haití. Sí, pero hay que estar claro quién es. Mire, y con otro problema que hay, que se está discutiendo ahora, que es eso de mover los restos de Pedro Santana, de sacarlo del panteón. ¿Qué usted opina? Yo creo que, yo soy contrario a la movilización de Bueno, si usted quiere, cenizas. explique el problema para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Por qué quieren sacar los restos de él? Los restos de Santana. Santana fue presidente de la República 4 veces. Fue el general en jefe del ejército dominicano en la lucha por la independencia de Haití. Y en medio de su gloria, en el sonido de su gloria, ya al final, en 1661, había habido una guerra con Haití. La República tenía apenas 18 años. Pasamos 13 años de guerra en contra de Haití, luchando por la independencia. El país quedó agotado, económicamente agotado por la guerra, porque la guerra agotó al país. O sea, fue una independencia larga contra un enemigo avieso y hostil, necio, implacable. O sea, sí. Entonces, esa guerra hizo que una parte del liderazgo dominicano creyera que la única forma de contener a un enemigo de esas dimensiones, a un enemigo que tenía 3 ventajas. ¿Cuáles eran? Las 3 ventajas eran que nos cuadruplicaba en población, es decir, había el peligro demográfico. Haití tenía 1 millón de habitantes, nosotros teníamos 200.000, 240.000, nos cuadruplicaba en población. El peligro militar, tenía 50.000 soldados bajo armas. Además, se había quedado con todos los pertrechos que tras su paso por la isla había dejado el ejército de Napoleón, cuando perdió a consecuencia no de la lucha contra los haitianos, sino por la fiebre amarilla, esencialmente, y por el bloqueo naval de los ingleses. Y había además el peligro económico, porque era una economía, era la principal colonia de Francia, y tenía una economía 13 veces mayor que la nuestra. Entonces, ante eso, Santana dice, no podemos realmente, no podemos contra este enemigo. Y ese grupo, no solamente él, porque el liderazgo político predominante eran Santana y Báez, o sea, eran como los Juan Boy y Balaguer de la época, ¿no?, en esa primera república. Y ambos pensaban que la única forma era hacer un acuerdo internacional, buscar un Estado que ponernos bajo la sombrilla de otro Estado. Ese acuerdo internacional podía ser
un protectorado, se estaba de moda en aquella época. Una anexión, o ceder la bahía de Samaná a cambio de protección. Eran las tres soluciones de la época. Que estaba separada, yo creo, estaba bien. Bueno, sí, no, pero además que la bahía de Samaná no tenía tanta vinculación cultural con nosotros porque había sido usada por Boyer como plan piloto para hacer lo que él quería hacer de esta parte de la isla. Boyer quería ser una nación negra y le prohibió a todos los dominicanos blancos que emigraron fuera del país que pudieran regresar. Ahí están los cocolos. No, ahí están los norteamericanos que trajo Boyer de Estados Unidos. Los cocolos son una cosa posterior. Entonces, ahí se hablaba, todavía se habla el inglés. Porque los cocolos de San Pedro no son los mismos de Samaná. No son los mismos. Los Samaná son de... En Estados Unidos hubo un proyecto de expulsión de población negra que luego lo tomó un tal Marcus Garvey, pero que en la época de Boyer lo dirigía J. Granville, y Boyer firmó un tratado con J. Granville para atraer población negra y sacar la mayor cantidad de población blanca de la isla. Ya de Salinas había empezado, el padre de la patria de ellos, ¿no? Había empezado ese proyecto con las grandes matanzas de Moca y Santiago, que fueron matanzas raciales exclusivamente, que fue únicamente personas de raza blanca las que mataron. ¿Dominicanos y haitianos o dominicanos? No, dominicanos, quiere decir. O sea, la de Moca y Santiago, porque habían concentraciones muy altas de población blanca y evidentemente ellos entendían que para hacer su proyecto debían hacer eso, porque las leyes del Imperio de Haití, así se llamó lo que fundaron el Estado haitiano, el Imperio de Haití, decían en su artículo 12, que digamos que todo el mundo puede consultarlo porque está en internet, sí, ¿no? La Constitución Imperial de Haití, en su artículo 12 decía que ningún blanco podía ser propietario de nada. Ay. Y eso se mantuvo hasta 1920 en ese país. Por eso no hubo desarrollo, ni hubo inversión extranjera. Porque es en 1920 cuando Roosevelt, no ellos, Roosevelt decide quitar esa ley que prohibía a personas de raza blanca ser propietarios de algo en ese país. Qué pena. Wow. Y querían importar eso aquí. Entonces, evidentemente, todo eso supuso una caída de ese país que se ha reflejado hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora que un grupo de dominicanos están promoviendo sacar los restos de Pedro Santana y llevarlo al este? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿No es digno el de estar ahí? Yo creo que, mire, yo no, los hombres son, se dice como termina, ¿verdad? No son como comienzan, no como termina. Sino como termina. Santana terminó de manera muy trágica. Terminó condenado por el gobierno restaurador, condenado a muerte, y con la orden de que si se le capturara, se le fusilara. Y terminó también mal con el gobierno español, porque Santana, de cualquier manera, se sentía, era parte de la vida dominicana, y entró en contradicción cuando los españoles cancelaron a todos sus generales y los pensionaron para colocarse ellos el mando español, y evidentemente eso hizo que renunciara con la finalidad de que lo llamaran nuevamente, y luego entró en disputas con los oficiales, suboficiales españoles. Cuando él mismo corregía a los suboficiales, uno de estos dijo que los dominicanos oyeron como gallina, y él dijo, no, corrija que los dominicanos nunca oyen como gallina, y lo hizo corregir el parte militar, y eso provocó una fricción al punto de que la Gándara le había solicitado a Santana que se presentara en San Pedro de Macorís para ser repatriado hacia Cuba, y allí se le iba a hacer un consejo de guerra. Y también se le invitó a España para sacarlo del país, pero él se negó, y evidentemente esa negación produjo, dicen que lo envenenaron, que no fue una muerte natural. Yo creo que fue que murió de cáncer. Murió exactamente en la hoy calle Hostos, al lado de donde está la Casa de Italia, que era una casa que le había sido donada por el Estado Dominicano. Yo creo que los restos, yo no soy partidario de movilizar restos. Una vez que se movilizaron a un sitio, yo creo que se deben quedar ahí donde están. En cualquier caso, donde él estaba antes,
que era en el altar de la Catedral del Ceibo. Era un lugar ideal para Santana, ¿verdad? Porque Y lo llevaron para el panteón. sí, y allí estaba solo, era su lugar de peregrinación. Todo el que iba al Ceibo, de alguna manera, quería ir Era como una ver la mezquita ahí. tumba, Como mientras una- que ahora no lo ve nadie. Ahí está dentro de una especie de multifamiliar, donde nadie lo ve. Mire, O sea que- Multifamiliar. mire. Nadie lo ve, o sea que ahí Está bien, ya entendí. Eso igual que los restos de Franco. Cuando lo saquen estos socialistas, que son unos cantamañanas, lo saquen del sitio y lo metan en una tumba, pues el turismo va a ser enorme, porque allí donde está, en el Valle de los Caídos, pues ahí está un mausoleo enorme, la tumba es demasiado grande para el muerto, pero cuando esté en un lugar de acceso fácil, pues irá mucha gente a verle. Claro. Sí, es histórico. Profesor, me gustaría saber su opinión. En los últimos días se han hecho encuestas y en esa encuesta un señor que se llama Ramfis Domínguez Trujillo está marcando en las encuestas. Y ayer este señor hizo el lanzamiento de su iniciativa a la candidatura presidencial por uno de los partidos de República Dominicana. ¿Quién? Ramfis Trujillo. sí. Ramfis Trujillo. También. ¿Por cuál partido? Por el partido de... Dicen Ismael. que el PDI, No, el PDI. sí, el de ese mismo, ¿El de de Ismael. Ismael? Sí. ¿A qué obedece que este señor, frente a figuras de la sociedad dominicana, esté marcando en las encuestas y que muchos políticos quisieran tener ese porcentaje que él está marcando, que no lo tienen? ¿A qué obedece? ¿A una desesperación? ¿A una oportunidad que él está viendo o sencillamente es un invento? Yo creo que hay una combinación de muchas cosas, porque evidentemente si Ramfis, que es un benedizo en la política dominicana, Ramfis Domínguez, me refiero, no a Ramfis Trujillo, Sí, porque Que una- utiliza el segundo apellido como Sí, impacto. Se está Como vendiendo impacto. porque es lo que vende. está sonando y hay gente que cree que todavía... Trujillo es posible. Benaver. Trujillo Benaver, es decir, Exacto. porque la gente tiene la idea de que en la actualidad nadie se ocupa de ellos, están buscando una especie de mito del pasado. Eso ocurre, pero yo no creo que tenga mucha... Cuidado, no vaya a ser que vuelva. Yo no sé, yo no lo veo el contenido. Y creo también que entre ellos mismos hay una gran contradicción, porque Sí. Ismael tiene una visión y Rafi tiene otra. Y al final él no está... Primero está el hecho de que lo dejen pasar en términos de que porque la ley creo que prohíbe que él se pueda presentar, que tiene que tener una residencia de más tiempo, aunque sea dominicano, tiene que tener una residencia dominicana de mayor tiempo y él no la tiene porque vive fuera, va y viene, tiene aquí propiedades, pero no. Y yo pienso que no, que es una especie de ¿cómo se dice? No quiero usar la palabra, ¿no? O sea, una masturbación mental, es decir, de gente que cree que va a obtener cosas o que hay esperanzas de que alguien se pueda calzar, porque toda la simpatía que él despierta, la despierta por algo que no es reivindicable, que es el abuelo. O sea, Rafi sin el abuelo no es nadie. El abuelo es 31 años de poder. Bueno, Bernardo Vega puso en circulación un libro donde decía que por un reporte que hay, hubo niveles de corrupción durante la dictadura, aunque apegado a la persona del jefe. Pero como usted dice, hay gente que vive en el pasado, profesor. No, ¿Y que no están será que están buscando una especie de salvador, porque los pueblos, cuando pierden la orientación, cuando pierden el rumbo político, que es lo que yo dije al principio, andan buscando Lo contrario. algo que corresponde al pensamiento mágico. La cantidad de personas que creyó
en su época, que volviendo a la dictadura podía hacer algo, la cantidad de personas que creyó que este país le hacía falta un Fidel Castro, un Che Guevara, un dictador salvador, un César que se ordene. Lo que está pasando hoy por hoy en Brasil. Exacto, es decir, la gente está buscando a un César que reordene porque entiende que los países han perdido el rumbo y desgraciadamente pues esos sueños de pensamiento mágico se convierten en pesadillas una vez llegan al poder porque no tienen las soluciones. Tienen un costo muy alto. Y eliminan la libertad, anulan la vida pública, es decir que al final se da cuenta la gente que con todos sus problemas, el más malo, exceptuando todos los demás sistemas, es el democrático, como decía Churchill. Sí, ¿no? sí. Es el más malo de todos, Sí. pero exceptuando todos los demás son peores todavía. Mire, finalmente, ahora que estamos hablando de Ramfi Domínguez Trujillo y de entonces, ¿cómo usted ve el perfil de los candidatos que hacia el 2020 tenemos en algunos de esos candidatos, precandidatos, ¿verdad? Sí. Sí. Que están ahora? ¿Usted ve la propuesta que a usted le gustaría que se realice en República Dominicana? Yo no la veo, yo pienso que estamos secuestrados en gran medida por liderazgos que han reproducido el sistema caudillista. O sea, es decir, los caudillos se crean en el poder y desde el poder se crea todo un fenómeno de simpatía. Hay caudillos de oposición, pero son caudillos como Hipólito, ¿verdad? Aspirantes a caudillar como Luis Abinader, pero que son personas, no son propuestas, no son conjuntos de medidas, o sea, son personas que están ahí porque, bueno, tienen el dominio de un sector de la opinión pública, el dominio de un partido político mayoritario, y luego están en el lado oficial dos personas esenciales, ¿no? Es decir, el presidente de la República, que aún no ha dicho si va o no va, pero que tiene una enorme simpatía todavía, y el expresidente Leonel Fernández. Y yo pienso que, aunque haya muchos pequeños jugadores, el balón está en esas cuatro personas. Uno de los cuatro va a ser el presidente de la República. Uno de los cuatro. Sí. Eso es. Gracias, licenciado. Vamos. No, sí, Usted ve que se nos dio. se nos dio. Bien, muchísimas gracias.